inmediato con una información polémica que viene hoy día en el diario La Tercera y que ha llamado bastante la atención y que tiene relación con el accidentado avión Casa 212 que cayó precisamente al mar en el archipiélago Juan Fernández en septiembre del año 2011. Claro, es tan relevante y tan importante porque lo que aparece en el diario La Tercera es el testimonio que dio el cabo en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, Luis Torrejón Ovalle, cabo primero de la FACH, quien afirma que removieron los estanques que evitaban el punto de no retorno. Siempre se dijo que estos aviones solo podían ir a la isla de Juan Fernández y por lo tanto tenían que reabastecerse de combustible en ese lugar. ¿No es verdad? Sí. Y que a cierto nivel de vuelo había un punto de no retorno. Es decir, me vuelvo a recargar combustible porque si de ahí en adelante no tengo posibilidad de volver. Bueno, este antecedente no había aparecido, y yo digo, a menos públicamente, porque el ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, sí recibió la declaración de este cabo en retiro de la Fuerza Aérea de Chile. Sin embargo, según la información que se entrega, él no le habría entregado detalles respecto a estos estanques subalares, que son los estanques que te permiten viajar a Juan Fernández y regresar sin ningún problema. Claro, la reserva. Exactamente. Y ahí él entregó, ojo, él entregó los antecedentes ante notario. Él prestó justamente esta declaración, está establecido ante notario, pero insisto, aquí el punto en cuestión es establecer por qué el ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, no tomó en consideración estos antecedentes para la sentencia. Recordemos que se responsabilizó a los pilotos de la Fuerza Aérea de Chile luego de varios antecedentes e informes que entregó la empresa española a cargo de la investigación, y esta causa está sobreseída. Hoy, actualmente, marzo del año 2013, esta causa está sobreseída. La defensa de la piloto Fernández estaría estableciendo este antecedente y este testimonio en una de esas para volver a reabrir la causa y, por supuesto, investigar qué tan relevante puede ser este punto. Felipe, de hecho, cuando uno lee el testimonio del cabo primero en retiro, Luis Torrejón, es bastante llamativo. Les voy a leer parte de su declaración que hizo ante notario. Personalmente, junto a parte de la tripulación del vuelo, los instalamos, se refiere a los tanques subalares, en la aeronave y fueron probados. Estaban funcionando correctamente. No obstante lo anterior, por orden superior, se le ordenó al sargento Eduardo Jones, y a quien suscribe, que el vuelo se realizaría sin estos tanques subalares, ordenándose que se desinstalaran de la aeronave y con ello obligando a generar un vuelo de riesgo. Un vuelo de riesgo, ¿por qué? Porque así como lo explicaba Felipe, y desde que ocurrió este lamentable accidente en septiembre del 2011, se quizás levantó toda una polémica de cómo un avión de la FACH podía ir hacia el archipiélago Juan Fernández sin el combustible suficiente para poder regresar en caso de emergencia. Y aquí, precisamente, el testimonio del cabo primero en retiro es fundamental para entender que en un comienzo sí habían instalado estos tanques subalares que hubieran permitido el regreso de la aeronave en caso de que las condiciones de tiempo hubieran sido adversas y hubieran podido volver al continente. Que en ese caso las condiciones eran adversas. Entonces los pilotos hubiesen tenido una segunda oportunidad o una segunda posibilidad de optar por decir, ¿saben qué? Las condiciones están no favorables, así que mejor volvamos y nos vamos nuevamente a Santiago. Un tipo de resguardo. Exacto. Sí, es lo que mencionaba Felipe. Si este personaje, este señor, este ex mecánico, dio también su testimonio ante el ministro en visita, Mera. ¿Qué le preguntó el ministro Mera? ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Por qué no le preguntó que, pues, si él había certificado, había revisado el avión antes de salir? Yo no sé cómo son ahí las preguntas. Si uno puede dar su testimonio sin que el ministro te pregunte. Fue un tema en discusión desde que sucedió este lamentable accidente. Muchos pilotos comerciales decían que no debería existir un avión que haga este trayecto sin la posibilidad de poder... Por eso, el ministro debía haberle preguntado eso. Era un tema que se debatió desde un comienzo y que no debería haber quedado marginado en la investigación. Pero recuerda que siempre se decía como antecedente que los vuelos comerciales se le exigían que este avión no tenía ninguna posibilidad de volver. Exacto. O sea, se daba como por hecho. Un dato. Exacto. Era un dato de la causa. Como que no había nada que podía cambiar esa situación. Exactamente, que físicamente ese avión no podía tener más combustible. Y claramente, con este testimonio, queda de manifiesto aquello. Ahora, aquí, perdón, pero para ser periodista hay que ser mal pensado. A mí me lo enseñaron desde un principio. Aquí hay un cabo que no me cuadra. Él está en retiro. ¿Cuándo pasa a retiro él? Una vez que entrega el testimonio ante el ministro Mera, una vez que entrega el testimonio ante el notario, o él pasó a retiro, antes. Porque si es que fue después,
uno legítimamente puede decir, pasó a retiro después, ¿por qué? Me encantaría saber exactamente las causas. Claro, le están sacando la voz ahí. Presiones. Lamentablemente, hasta ahora, y digo hasta ahora porque en este minuto puede que esté hablando la Fuerza Aérea de Chile o tenga programado hacerlo de aquí a mediodía o para la tarde, no se ha referido a este tema. La FACH, insisto, el caso está sobreseído. Y lo que va a hacer la defensa de la piloto Fernández es con este antecedente establecer la posibilidad de poder reabrirlo ante la Corte Parcial. Felipe, vamos a ver qué pasa. Yo me hago una pregunta. Durante esta investigación, claramente se le preguntó al fabricante, en este caso en España, del Casa 212, que también se investigara, que se le fue a hacer una pregunta. Entonces, yo como experto, como fabricante de este avión, yo diría, a ver, ¿qué es lo que pasó? Me dan todos los datos y digo, a ver, ¿cuánto es la distancia? Bueno, por darte un ejemplo, 200 kilómetros ida y vuelta. Pero perdón, yo fabrico un avión que tiene autonomía para volar 230 kilómetros. ¿Por qué entonces no? ¿Y por qué eso? Que es un cuestionamiento tan fácil que un fabricante puede decir, viejo, ese avión tiene capacidad para volar 230 kilómetros y no 120 como lo que hiciste tú. ¿Qué es lo que hiciste mal? Que quizás el fabricante no sabía que los tanques subalares habían sido sacados. Ahí está la pregunta. Y además que hay que recordar un punto acá. Ahora da la pregunta que jamás debieron haber sido sacados en ninguna circunstancia. Claro, ese es el problema. Lamentablemente, en este tipo de cosas no todo es público. El estudio que hizo el fabricante español, bueno, como suele ocurrir en estos casos, fue por filtración o por investigación periodística, pero no hay nada público. Entonces, claro, yo desde acá me hago las preguntas, Juan José desde acá legítimamente también se hace la pregunta y me imagino que el ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, tuvo todas estas cosas en antecedentes hacerse las preguntas y las tiene que haber evaluado. Claro. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención de verdad de este artículo es que justamente este cabo primero en retiro de la FACH habló con el ministro Mera, pero no de este tema. Entonces la pregunta es, perdón, ¿de qué habló entonces? Es que sabéis que frente a todos los datos está claro que estos tanques de emergencia fueron sacados por una decisión y al parecer no es lo que se suele hacer. ¿En qué se basó esa decisión? Algunos quizás van a apelar, es que ya había sobrepeso y si era así, entonces igual el vuelo no tendría que haberse hecho. Pero hay algo que no se puede hacer nunca al parecer. Se hizo, ¿quién autorizó finalmente el vuelo? ¿Qué es lo que apelaban los familiares de las víctimas? Claro. Esto es una institución jerarquizada. Los pilotos van piloteando el avión. Por supuesto. Pero ¿quién chequea el peso? El mecánico. ¿Y quién establece que el avión vaya a la isla Juan Fernández? No son necesariamente los pilotos. Hay una cadena antes.